Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas donde vamos a resolver ejercicios de operaciones binarias internas. Veamos el siguiente ejercicio. Dado el conjunto S con los elementos 1 y 2 y la operación que va del producto cartesiano de PDS con PDS a PDS definida sobre PDS, donde PDS es el conjunto potencia del conjunto S y la operación es la diferencia simétrica entre conjuntos. 1. Construya una tabla con los resultados de esta operación. 2. Justificando su respuesta, determine el valor de verdad de cada proposición. La operación binaria es interna, la operación cumple con la propiedad conmutativa, la operación cumple con la propiedad asociativa, la operación tiene elemento neutro, la operación tiene elemento inverso. Muy bien, el conjunto S entonces es el conjunto formado por los números 1, 2 como elementos y debemos encontrar el conjunto potencia del conjunto S. Entonces, lo primero que se hará se determinará el conjunto potencia del conjunto S, que lo denominamos PDS. Este conjunto potencia, dado que el conjunto S tenía dos elementos, el conjunto potencia tendrá 2 elevado a la 2, 4 elementos, que serán el conjunto vacío, será el 1, el 2 y el 1, 2. Dado que el operador es la diferencia simétrica de los conjuntos, la tabla sería lo siguiente. Vamos a elaborar una tabla entonces de la siguiente manera. Vamos a tener aquí en la primera columna los elementos del conjunto que vamos a operar, de nuestro conjunto S, que en este caso es el conjunto potencia. Igual vamos a tener en la primera fila los mismos elementos. Y la operación se va a desarrollar como estos de aquí van a ser los primeros elementos. Recordemos que la operación binaria se definía como el producto cartesiano en un par ordenado. Estos serán los primeros elementos y estos serán los segundos. Es decir, vamos a hacer operación conjunto vacío, conjunto vacío, operación 1, conjunto vacío, operación 2, conjunto vacío, operación 1, 2 y los resultados pues los vamos a ubicar de esta manera, ¿no? Lo mismo, 1 operación conjunto vacío, 1 operación 1, etc. Ahora bien, dado que nuestro operador es la diferencia simétrica, cuando aplicamos la operación de conjunto vacío, el resultado nos va a dar entonces el conjunto vacío, diferencia simétrica, cualquier conjunto nos da el mismo conjunto. Así tenemos este resultado. De la misma manera, si operamos cualquier conjunto, diferencia simétrica con el conjunto vacío, el resultado será el mismo conjunto A. Aquí lo tenemos. Cuando operamos a través de la diferencia simétrica con dos conjuntos iguales, su resultado es el conjunto vacío. Cuando operamos diferencia simétrica, dos conjuntos disjuntos, el resultado es la unión entre ellos. Y por último, si operamos conjuntos intersecantes, ¿verdad? Como en este caso estos conjuntos que son intersecantes, el resultado va a ser simplemente la diferencia entre ellos, ¿no? Es decir, entre el conjunto 1 y 1, 2, la diferencia será 2. Entre el conjunto 2 y 1, 2, la diferencia es 1. Entre 1, 2 y 1, la diferencia es 2. Entre 1, 2 y 2, la diferencia es 1. Y entonces ya tenemos la primera parte que nos pedía, que era la tabla. Ahora bien, vamos a ver con las propiedades que nos pedían. Veamos primero la propiedad de cerradura. Se puede observar que para todo A, B que pertenece al conjunto potencia de S, A operación B pertenece al conjunto potencia, ya que operación corresponde a la diferencia simétrica. La diferencia simétrica entre dos conjuntos siempre nos da, en este caso, un nuevo conjunto que también pertenece al mismo conjunto potencia. Lo podemos ver también aquí en la tabla, ¿no? Es decir, cumple con la propiedad de cerradura y por lo tanto la proposición dada es verdadera. Luego, propiedad conmutativa. Se puede observar que para todo A, B que pertenece al conjunto potencia, la diferencia simétrica entre A y B es lo mismo que la diferencia simétrica entre B y A. Eso ya lo conocemos también desde nuestros estudios de operaciones con conjuntos. Es decir, que también cumple con la propiedad conmutativa, por lo tanto, la proposición es verdadera. Veamos la propiedad asociativa. Dado que el operador es la diferencia simétrica de conjuntos, se puede verificar que para todo A, B, C que pertenece al conjunto potencia de S,
A operación B operación C es igual a A operación B operación C, dado que la diferencia simétrica también cumple con la propiedad asociativa. Es decir, entonces nuestra operación binaria cumple con la propiedad asociativa, por lo tanto la proposición es verdadera. Propiedad del elemento neutro. Se puede observar que existe el conjunto vacío dentro del conjunto potencia del conjunto S para todos los elementos del conjunto potencia, tal que vacío operación el conjunto A es igual a operación conjunto vacío y es igual a A. Una vez más, como sabemos que la operación es la diferencia simétrica, sabemos que la diferencia simétrica entre vacío y un conjunto A es lo mismo que entre un conjunto A y vacío, y eso es el mismo conjunto A. Es decir, la operación tiene un elemento neutro, que en este caso nuestro elemento neutro sería el conjunto vacío. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Propiedad del elemento inverso. Dado que el operador es la diferencia simétrica, también podemos verificar que para todo A que pertenece al conjunto potencia, existe el mismo elemento A que también pertenece al conjunto potencia del conjunto S, tal que A, diferencia simétrica A, es igual al conjunto vacío. Y ya lo habíamos dicho que la diferencia simétrica entre un conjunto y sí mismo nos da como resultado el conjunto vacío. Es decir, la operación sí cumple con la propiedad del elemento inverso, por lo tanto, la proposición dada es verdadera. Bien, con eso terminamos nosotros de probar el ejercicio. Sin embargo, vamos a aumentar unos pequeños tips que nos pueden servir de mucha ayuda. Cuando la operación binaria se encuentra tabulada, se puede usar la tabla para, por simple inspección, determinar si se cumplen las siguientes propiedades, entre ellas la cerradura. Se verifica que todos los elementos de la tabla pertenezcan al conjunto S. Conmutativa. Se puede verificar que una operación binaria es conmutativa si es que la tabla es simétrica con respecto a su diagonal principal. De serlo, la operación binaria es conmutativa. De no ser simétrica, no es conmutativa. Neutro. Por medio de la tabla se puede verificar que la operación binaria tiene neutro si es que hay una única columna y fila que coincide con la respectiva columna y fila de los elementos datos tabulados. El elemento que se encuentra en la intersección de la columna y fila que cumplen con lo anteriormente indicado es el elemento neutro. En caso de no existir dichas columna y fila, entonces la operación binaria no contaría con el elemento neutro. Inverso. Para verificar la existencia del elemento inverso, usando la tabla, lo que debe verificarse es que cada fila y columna contenga al elemento neutro de la operación. De cumplirse lo indicado, si se verifica la existencia del elemento inverso, caso contrario, la operación binaria no cumpliría con la propiedad del elemento inverso. Se usará la tabla del ejercicio anterior para determinar si se cumple con las características indicadas, ahora usando la tabla. Entonces, veamos la propiedad de cerradura. Habíamos dicho que para verificar que se cumple la propiedad de cerradura, lo que tenemos que ver es que dentro de la tabla todos los elementos sean elementos del conjunto S que interviene para hacer la operación. Efectivamente, todos ellos son elementos del conjunto S, todos los elementos que tenemos en la tabla, por lo tanto, por simple inspección podemos verificar que se cumple la propiedad de cerradura. Veamos la propiedad conmutativa. Para el caso de la propiedad conmutativa habíamos dicho que debe ser simétrica con respecto a la diagonal principal, esta que tenemos aquí, y la simetría la podemos verificar pues que se cumplan la igualdad entre estos elementos, es decir, entre el elemento de aquí y el de acá, el 1 y 1, acá también se cumple 2 con 2 y así podemos verificar los demás, ¿no? Se cumple esta igualdad, estos elementos son iguales, inclusive los últimos elementos, estos que están distantes, también son iguales. Con lo cual, pues verificamos que se cumple, que sí existe la simetría, por lo tanto, sí cumple con la propiedad conmutativa. Para la propiedad del elemento neutro, habíamos dicho que podemos verificar en la tabla la existencia del elemento neutro si es que existe una única columna donde todos los elementos que encontramos son iguales a los elementos de la columna original, de los elementos datos. Asimismo que exista una fila
que contenga a todos los elementos de la fila dato. Es decir, que sean iguales, no tienen que estar desordenados, que tiene que ser exactamente la misma fila de los elementos datos, la misma columna de los elementos datos. El elemento neutro entonces correspondía a la intersección entre esta columna y esta fila que corresponde en este caso al conjunto vacío. Así podemos verificar entonces que a través de la tabla podemos verificar que esta operación binaria sí contiene un elemento neutro y que el elemento neutro es el conjunto vacío. La propiedad del inverso. Para determinar si es que tenía inverso, habíamos dicho, debemos verificar que cada columna contenga al elemento neutro. Aquí podemos verificar que cada una de las columnas contiene al elemento neutro que correspondía al conjunto vacío. De la misma manera, debemos verificar que cada fila debe contener al elemento neutro y aquí también lo verificamos. Por lo tanto, dado que cada columna y cada fila contiene al elemento neutro, entonces podemos decir que esta operación también cumple con la propiedad del elemento inverso. Como siempre, esperamos que este video les haya servido de mucha ayuda para el conocimiento de las matemáticas, en este caso el tema de ejercicios de operaciones binarias internas. Y por supuesto, no olviden que hay que practicar mucho más, investigar más y que los esperamos en un próximo video.